Operación Lista Negra. El teléfono sonó 3 veces en la oscuridad de la casa segura de Moscú. Eran las 03:47 de la madrugada, y Eitan Rosenfeld ya estaba despierto, mirando las sombras que la farola de la calle Arbat proyectaba sobre el techo agrietado. No contestó hasta el cuarto timbre. Esa era la señal. Al otro lado, una voz femenina habló en ruso con acento de San Petersburgo. El fontanero vendrá el martes. Colgó sin esperar respuesta. Eitan permaneció inmóvil 5 minutos completos, contando cada latido de su corazón, sintiendo el peso del bereta bajo la almohada y el sabor metálico del miedo en la boca. En algún lugar de esa ciudad helada, dentro de un edificio custodiado por el KGB, había una lista. Nombres, agentes, fantasmas de Occidente operando en territorio soviético. Y esa lista tenía un precio. Todo. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. Eitan se levantó sin encender las luces. Conocía cada centímetro de ese apartamento soviético de 2 habitaciones, donde crujía el piso, donde la ventana no cerraba del todo, donde había escondido el pasaporte falso y los $50,000 en billetes marcados que nunca debía usar. Había llegado a Moscú 6 meses atrás con papeles que lo identificaban como un comerciante de textiles austriaco llamado Klaus Brenner. Su ruso era perfecto, su alemán impecable, y su misión imposible: infiltrarse en la red de inteligencia soviética el tiempo suficiente para localizar la lista negra, el archivo más secreto del KGB, el que contenía los nombres reales de todos los agentes occidentales comprometidos en suelo soviético. Nadie en Tel Aviv esperaba que sobreviviera más de 3 meses. Ya llevaba 6. Se vistió en silencio. Pantalones de lana oscura, camisa gris, un abrigo pesado que olía a tabaco húmedo y miedo contenido. Afuera, la nieve caía en silencio absoluto sobre Moscú, cubriendo las huellas, enterrando los secretos, convirtiendo la ciudad en un cementerio blanco donde los espías morían sin dejar rastro. Eitan se miró al espejo. 42 años, cabello canoso, ojos que habían visto demasiado. Se preguntó si Leora, su esposa en Tel Aviv, aún lo reconocería. Se preguntó si él mismo se reconocía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no había código, solo una orden en hebreo, clara y fría. Operación confirmada. Tienes 48 horas. La línea murió. Eitan cerró los ojos y respiró hondo. 48 horas para robar lo imposible. 48 horas para traicionar la confianza de un hombre que le había salvado la vida. 48 horas para confirmar que el espionaje no era una guerra de héroes, sino de fantasmas que traicionaban fantasmas en habitaciones vacías. La historia había comenzado 8 meses atrás en Tel Aviv, en una sala sin ventanas del cuartel general del Mossad. El director de operaciones especiales, un hombre llamado Avi Shamir, con fama de enviar agentes a misiones suicidas y dormir como un bebé, había convocado a Eitan sin explicación previa. «Siéntate», dijo Avi, sin levantar la vista de un expediente sellado con cinta roja. Eitan se sentó. Conocía ese tono. Significaba que alguien iba a morir, y probablemente sería él. «Tenemos un problema», continuó Avi, deslizando una fotografía a través de la mesa. «Esto es Yuri Volkov, mayor del KGB, segunda dirección, contrainteligencia. Hace 6 meses desertó mentalmente. Todavía no lo sabe, pero ya es nuestro». La fotografía mostraba a un hombre de unos 50 años, rostro cuadrado, ojos grises que miraban hacia ninguna parte. Eitan estudió la imagen en silencio. «¿Qué quiere?» «Nada. Ese es el problema. No quiere dinero, no quiere asilo, no quiere venganza. Solo quiere que alguien sepa que él supo, que vio la mierda y no miró hacia otro lado». ¿Y qué vio?
Avi dejó caer otro documento sobre la mesa. Páginas fotocopiadas, manchadas, escritas en cirílico con tinta descolorida. La lista negra. El archivo secreto del KGB con los nombres reales de todos nuestros agentes, de la CIA, del MI6, operando en la Unión Soviética. Volkov tiene acceso. Quiere dárnosla, pero no puede sacarla. Está demasiado vigilado. Necesitamos a alguien que entre. Eitan levantó la vista. ¿Entrar dónde? Moscú. Su casa segura. Volkov te dará acceso. Tú copias el archivo, sales, sobrevives. Simple. Simple, repitió Eitan sin emoción. En Moscú, contra el KGB. Exacto. ¿Y si me atrapan? No te atraparán. ¿Y si me atrapan? Avi lo miró por primera vez. Entonces nunca exististe. Klaus Brenner muere en Moscú. Eitan Rosenfeld nunca salió de Tel Aviv. Tu esposa recibe una pensión. Tu hijo recibe una medalla póstuma que nunca podrá mostrar. Y nosotros seguimos buscando la lista. Silencio. ¿Cuándo salgo?, preguntó Eitan. El viaje a Moscú había sido un ejercicio de paranoia meticulosa. Vuelo a Viena, 3 días en un hotel de segunda categoría. Después, tren a Budapest. 2 semanas en un apartamento húngaro, memorizando cada línea de la leyenda de Klaus Brenner. Nacido en Salzburgo, 1941. Padre muerto en el Frente Oriental. Madre lavandera. Estudios interrumpidos. Comerciante de telas desde 1965. Sin hijos, sin política, sin pasado que valiera la pena investigar. Eitan se convirtió en Klaus como un actor se convierte en su personaje. No imitándolo, sino siendo él. Caminaba distinto, hablaba distinto, soñaba en alemán. Y cuando finalmente cruzó la frontera soviética con un visado de negocios legítimo, ya no recordaba quién había sido antes. El primer contacto con Volkov ocurrió en un mercado de antigüedades cerca de la Plaza Roja. Eitan fingía examinar un reloj de bolsillo oxidado cuando una voz a su lado comentó en alemán: «Ese reloj no funciona desde 1953». Eitan no levantó la vista. Como la mayoría de las cosas aquí, Volkov sonrió apenas. Era más bajo de lo que parecía en las fotos, con las manos de un oficinista y los ojos de un hombre que había enterrado demasiados secretos. «Ven conmigo», dijo en ruso. «Tenemos poco tiempo». Caminaron en silencio hasta un café soviético donde el té sabía a metal y la conversación era imposible. Volkov ordenó 2 tazas, dejó caer 3 terrones de azúcar en la suya y habló sin mirar a Eitan. «Sé quién eres, sé por qué estás aquí, y sé que probablemente no sobrevivas. Pero necesito que entiendas algo. No hago esto por tu país. Lo hago porque hay nombres en esa lista que no merecen morir por un sistema que ya está podrido desde adentro. ¿Comprendes?». «Comprendo». «No», dijo Volkov, «no comprendes, pero lo harás». Durante los siguientes 6 meses, Eitan construyó su vida en Moscú con la precisión de un relojero. Alquiló el apartamento en la calle Arbat, estableció contactos con comerciantes locales. Asistió a eventos culturales aburridos donde hombres del partido hablaban de estadísticas agrícolas y victoria proletaria. Fue invisible, aburrido, olvidable, y cada 2 semanas se encontraba con Volkov. Los encuentros eran breves, siempre en lugares públicos, siempre con una razón plausible: una librería, un parque, una cola para comprar pan. Volkov le enseñaba los ritmos de la ciudad, las horas en que la vigilancia era más débil, los rostros que debía evitar. Le enseñó a leer el silencio, cuándo significaba seguridad, cuándo significaba muerte. «El KGB no busca espías brillantes», le dijo una tarde mientras alimentaban palomas en el Parque Gorki. «Busca patrones, hábitos, errores. Si mantienes tu rutina exacta, si no cambias nada, te volverás invisible. Pero el día que necesites moverte, cualquier cambio te delatará». ¿Y cómo salgo de eso? No sales, solo eliges qué error cometer. Eitan supo entonces que Volkov no estaba ayudándolo, estaba preparándolo para morir con dignidad. La operación se activó sin aviso.
El teléfono en la madrugada, la fontanera que vendría el martes, código para. Tengo la lista, ven ahora o nunca. Ethan pasó las siguientes 24 horas en estado de alerta absoluta. Memorizó las rutas de escape que nunca usaría, quemó documentos que nadie debía encontrar, escribió una carta a Leora que nunca enviaría, y cuando llegó la noche del martes, salió a la calle con las manos vacías y el corazón envuelto en hielo. Volkov vivía en un edificio gris de apartamentos comunales en el distrito de Samoskovoreche, al sur del río Moscova. Ethan llegó a las 22:15, exactamente como se le había indicado. La entrada estaba oscura. El ascensor no funcionaba. Subió 6 pisos por escaleras que olían a col hervida y desesperación soviética. Volkov abrió antes de que tocara. Entra rápido. El apartamento era más pequeño de lo que Ethan esperaba. Una habitación, una cocina, un baño compartido en el pasillo. Volkov vivía como un monje, sin fotos, sin recuerdos, sin nada que revelara quién había sido antes de convertirse en fantasma. ¿Dónde está?, preguntó Ethan. Volkov señaló una caja de metal bajo la cama. Ahí, 147 nombres, agentes activos, 12 son tuyos, 23 de la CIA, el resto, británicos, franceses, alemanes. Si el KGB descubre que faltan, empezarán a cazarlos en menos de 48 horas. Ethan abrió la caja. Dentro, un cuaderno de pasta dura, páginas manuscritas en tinta negra. Nombres, alias, lugares de operación, fechas de activación, todo lo necesario para desmantelar una red completa. ¿Cómo lo conseguiste? No preguntes eso. Necesito saber si esto es real. Volkov lo miró con una mezcla de cansancio y desprecio. Es real, y me costó la vida de 2 hombres buenos que confiaron en mí. ¿Eso te basta? Ethan no respondió. Sacó una cámara Minox del forro de su abrigo y comenzó a fotografiar cada página. El clic del obturador sonaba obscenamente fuerte en el silencio del apartamento. Volkov fumaba junto a la ventana, mirando la calle, contando los segundos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Ethan sin dejar de fotografiar. Porque soy un cobarde, respondió Volkov. Y los cobardes siempre buscan una forma de sentirse héroes sin arriesgar nada. ¿Estás arriesgando todo? No, estoy regalando un secreto que de todas formas me mataría. Hay una diferencia. Ethan terminó de fotografiar la última página, cerró el cuaderno, miró a Volkov. Ven conmigo, podemos sacarte. No. Te matarán. Sí. Entonces, ¿por qué? Volkov aplastó el cigarrillo en el alféizar de la ventana y se volvió hacia Ethan con ojos que ya habían muerto. Porque si huyo, confirmo que los traicioné. Si me quedo, hay una posibilidad de que piensen que alguien más robó esto. Una posibilidad de que los nombres en esa lista tengan tiempo de escapar antes de que el KGB reaccione. Esa posibilidad vale más que mi vida. Ethan guardó la cámara, extendió la mano. Volkov la estrechó. No reces por mí, dijo el ruso. Solo asegúrate de que esto valga algo. Ethan salió del apartamento sin mirar atrás. Bajó las escaleras, salió a la calle donde la nieve seguía cayendo, indiferente a los hombres que morían en secreto. Y supo, con certeza absoluta, que Yuri Volkov no vería el amanecer. La extracción debía ocurrir en 72 horas. Ethan tenía que mantener su rutina, no levantar sospechas, esperar la señal. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en las miradas de los desconocidos en el metro, en el silencio que se extendía demasiado cuando entraba a una tienda. Lo estaban observando. No era paranoia, era instinto. El mismo instinto que le había salvado la vida en Beirut, en El Cairo, en Damasco. Alguien había notado algo, un patrón, un error. Un cambio microscópico en la rutina de Klaus Brenner que había activado una alarma en algún sótano del KGB. El tercer día después de fotografiar la lista, Ethan salió a comprar pan y notó al mismo hombre en 3 lugares distintos. En la panadería, en la estación de metro, en la esquina de su edificio. Pelo corto, abrigo negro, manos en los bolsillos. No miraba directamente,
Pero Eitan sabía, un seguidor amateur, o peor, un señuelo. Esa noche, el teléfono sonó a las 23 horas. Klaus Brenner, dijo una voz en ruso. ¿Sí? Necesitamos que venga mañana a las 10 a la oficina de control de visados. Rutina, renovación de papeles. Por supuesto. Colgaron. Eitan se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono muerto contra su oído. Rutina. Esa palabra en Moscú significaba una sola cosa: sospecha. Lo iban a interrogar. Y si lo interrogaban, encontrarían las inconsistencias. Y si encontraban las inconsistencias, encontrarían la cámara. Y si encontraban la cámara, encontrarían los nombres. Tenía 12 horas para desaparecer. El protocolo de emergencia era claro. Si la operación se comprometía, Eitan debía dirigirse a un punto de extracción secundario en las afueras de Moscú, un almacén abandonado cerca de la estación de Belorusky. Allí, un equipo de extracción lo recogería y lo sacarían del país en un camión de carga diplomática finlandesa. Simple, directo, suicida. Pero Eitan no podía irse todavía. La cámara con el rollo fotográfico de la lista negra estaba escondida en un compartimento falso dentro de la pared de su apartamento. Recuperarla significaba regresar. Y regresar significaba caminar directo a la trampa que el KGB probablemente ya había tendido. Tomó una decisión. A las 2 de la madrugada salió del apartamento con las manos vacías. Caminó 3 calles en dirección opuesta y entró en una cabina telefónica pública. Marcó un número que solo debía usar si todo se había ido al infierno. 3 tonos. Clic. «Código», preguntó una voz femenina en hebreo. «Cuervo negro». Confirma. «Operación comprometida. Necesito extracción inmediata. Pero primero necesito recuperar el paquete». Silencio en la línea. Luego, «Negativo. El paquete se considera perdido. Procede a extracción. El paquete es la misión. Sin él, todo esto no vale nada». Eitan. La voz cambió. Ahora era Avi, el director de operaciones, hablando directamente. «Si regresas a ese apartamento, estás muerto. Lo sabes. Sal ahora. Podemos intentar otra operación en 6 meses. En 6 meses, los 147 nombres estarán muertos. Y si te atrapan, también. Voy a buscar la cámara. Eitan, te estoy dando una orden directa. Aborta, extrae, ahora». «Lo siento, Avi, pero Volkov murió por esto. No voy a dejar que sea en vano». Colgó. Regresar al apartamento fue la cosa más estúpida y valiente que Eitan había hecho en 20 años de servicio. Tomó una ruta indirecta, verificando cada sombra, cada ventana, cada automóvil estacionado. La calle Arbat estaba desierta a las 3, cubierta de nieve fresca que amortiguaba cada sonido. Eitan entró por la puerta trasera del edificio, subió las escaleras en silencio, llegó a su puerta. Estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Sacó el bereta del cinturón, quitó el seguro, empujó la puerta con el pie. Dentro, todo estaba destrozado, los muebles volcados, los colchones rajados, los libros esparcidos por el suelo. Habían buscado, y habían buscado bien, pero Eitan conocía el apartamento mejor que ellos, sabía dónde no habían buscado. Se arrodilló junto a la pared del fondo, donde el papel tapiz estaba despegado en una esquina. Deslizó los dedos detrás, encontró el compartimento, sacó la cámara Minox con el rollo intacto. «Felicidades», dijo una voz detrás de él en ruso. «Lo encontraste antes que nosotros». Eitan se congeló. Levantó las manos lentamente, todavía sosteniendo la cámara. Se volvió. En la puerta había 2 hombres, uno joven con uniforme del KGB. Otro mayor, de civil, con un abrigo de lana y ojos que habían visto demasiadas ejecuciones. «Klaus Brenner», dijo el hombre mayor. «O debería decir, Eitan Rosenfeld.
agente del Mossad, enviado a robar secretos de Estado. ¿Es correcto? Eitan no respondió. El hombre sonrió. No importa, la respuesta está en esa cámara. ¿Por qué no me la das y ahorramos tiempo? ¿Y si no? Entonces mi colega te dispara en la rodilla y yo la tomo de todas formas. Pero entiendo que los israelíes prefieren las cosas difíciles. Eitan calculó las probabilidades. 2 hombres, uno armado visible, probablemente más afuera. Distancia a la puerta, 4 metros. Distancia a la ventana, 2 metros. 6 pisos de altura. Probabilidad de supervivencia, 0. Hizo lo único que podía hacer. Lanzó la cámara por la ventana. El estallido de cristales cortó el silencio. El hombre joven se lanzó hacia adelante, pero Eitan ya estaba en movimiento, golpeándolo en la garganta, arrebatándole el arma, disparando una vez al hombre mayor que sacaba su pistola. El disparo resonó como un trueno. El hombre cayó. Eitan corrió hacia la puerta, pero una ráfaga de balas desde el pasillo lo obligó a retroceder. Estaba atrapado. Miró por la ventana rota. Abajo, en la nieve, la cámara yacía hecha pedazos. El rollo había desaparecido. Eitan no tuvo tiempo de procesar la pérdida. Los gritos en ruso llenaban el edificio, pasos en las escaleras, órdenes, sirenas en la distancia. Salió de la habitación por la única ruta posible, el techo. Subió por la ventana hacia la cornisa helada, con el viento cortándole la cara y la nieve cegándolo. Se arrastró hasta la escalera de incendios, bajó 2 pisos, saltó a un balcón, rompió una ventana, entró a un apartamento vacío, salió por la puerta principal, bajó las escaleras mientras los gritos se acercaban desde arriba. Llegó a la calle justo cuando los primeros automóviles del KGB doblaban la esquina. Corrió, no hacia el punto de extracción, no hacia la seguridad. Corrió de regreso al edificio de Volkov, porque si la cámara se había perdido, solo había una forma de recuperar la lista negra, fotografiar el original de nuevo. Era una locura, pero ya no había otra opción. Llegó al apartamento de Volkov a las 4:30 de la madrugada, jadeando, sangrando de un corte en la frente, con el bereta en la mano y la certeza de que no saldría vivo de Moscú. Subió los 6 pisos esperando encontrar soldados, encontrar una trampa, encontrar la muerte. Encontró silencio. La puerta del apartamento estaba cerrada. Eitan la abrió con la ganzúa que siempre llevaba. Entró. El apartamento estaba vacío, intacto, como si Volkov hubiera salido a comprar cigarrillos y fuera a regresar en cualquier momento. Pero Eitan sabía que no regresaría. Se arrodilló junto a la cama, sacó la caja de metal. Estaba vacía. La lista había desaparecido. Eitan cerró los ojos y dejó escapar un sonido que no era risa ni llanto, sino algo intermedio. Habían perdido. Volkov había muerto por nada. Los 147 agentes seguirían expuestos y él estaba atrapado en Moscú sin misión, sin extracción, sin propósito. «Levántate», dijo una voz detrás de él. Eitan giró con el arma levantada. En la puerta estaba una mujer de unos 30 años, cabello oscuro recogido, ojos que brillaban con algo entre furia y alivio. Llevaba un abrigo pesado y una bolsa de lona en la mano. «¿Quién eres?», preguntó Eitan Eleuso. «Noah Kessler, Mossad, equipo de extracción. Y estás retrasándome el horario». «¿Cómo?». «Volkov nos dio 2 copias de la lista. Una te la dio a ti, la otra me la dio a mí hace 3 días, por si acaso. Ahora levántate y muévete. Tenemos 12 minutos antes de que este distrito se llene de soldados». Eitan se puso de pie, aturdido. ¿Volkov sabía que esto podía salir mal? Volkov sabía que todo iba a salir mal. Por eso fue más inteligente que todos nosotros. Ahora cállate y sígueme. La extracción fue un caos orquestado. Noah lo guió por callejones que olían a basura congelada, a través de sótanos conectados entre edificios comunales, por túneles de servicio que los soviéticos habían olvidado.
Salieron a la superficie cerca del río Moscova, donde un bote de pesca los esperaba con el motor encendido. «Dentro», ordenó Noah. El bote se alejó de la orilla justo cuando las luces de los vehículos del KGB iluminaban el muelle. Navegaron río abajo en la oscuridad, sin luces, solo el sonido del agua contra el casco y la respiración entrecortada de dos espías que acababan de robarle al diablo. ¿Quién era Volkov realmente?, preguntó Eitan después de un largo silencio. Noah no lo miró. Era un hombre que entendió demasiado tarde que había servido al lado equivocado, y decidió que su última acción sería justa, aunque lo matara. ¿Está muerto? Lo encontraron esta mañana en su apartamento. Suicidio oficial, pistola en la mano, nota de confesión. Todo muy conveniente. ¿Y crees eso? No, pero tampoco importa. Volkov eligió cómo morir. Nos dio los nombres. Cumplió. Eitan asintió en silencio. El bote los llevó hasta una zona industrial en las afueras de Moscú, donde un camión diplomático finlandés los esperaba. Subieron a la caja de carga, entre cajas de vodka y manteles bordados. El camión arrancó. La frontera estaba a 8 horas. Noah sacó un termo de café y se lo pasó a Eitan. «Bebe, te ves terrible». Eitan bebió. El café estaba amargo y perfecto. «¿Cuánto tiempo estuviste en Moscú?», preguntó. 2 años, trabajando como traductora en la embajada canadiense. Volkov me contactó hace 6 meses. Dijo que tenía algo importante, algo que valía la pena morir. Al principio pensé que era una trampa del KGB, pero cuando me mostró la primera página de la lista, supe que era real. Nadie inventaría algo así solo para atrapar a un agente menor. ¿Y por qué no me dijeron que había otra copia? Porque Avi no confiaba en que sobrevivieras, ni yo tampoco, para ser honesta. La idea era que si te atrapaban, el KGB pensaría que solo había una copia. Buscarían la cámara. No buscarían a la traductora canadiense que ya tenía todo memorizado. Eitan la miró con algo parecido al respeto. «Eres buena. Soy mejor que buena. Soy invisible. Y esa es la única forma de sobrevivir en este trabajo». Cruzaron la frontera finlandesa al amanecer. No hubo drama. No hubo persecución. El camión pasó el control aduanero con un inspector aburrido que apenas miró los papeles. Eitan y Noah permanecieron en silencio absoluto entre las cajas, conteniendo la respiración, hasta que el camión aceleró en territorio finlandés. Solo entonces Noah sonrió. «Bienvenido al mundo libre, Eitan». Él no sonrió. No podía, porque sabía que el costo de esa libertad había sido pagado por un hombre que nunca sería recordado, cuyo nombre nunca aparecería en ningún monumento, cuya tumba estaría marcada con una mentira. En Helsinki, la idea era que si te atrapaban, el KGB pensaría que solo había una copia. Buscarían la cámara. No buscarían a la traductora canadiense, que ya tenía todo memorizado. Eitan la miró con algo parecido al respeto. «Eres buena. Soy mejor que buena. Soy invisible. Y esa es la única forma de sobrevivir en este trabajo». Cruzaron la frontera finlandesa al amanecer. No hubo drama. No hubo persecución. El camión pasó el control aduanero con un inspector aburrido que apenas miró los papeles. Eitan y Noah permanecieron en silencio absoluto entre las cajas, conteniendo la respiración, hasta que el camión aceleró en territorio finlandés. Solo entonces Noah sonrió. «Bienvenido al mundo libre, Eitan». Él no sonrió. No podía, porque sabía que el costo de esa libertad había sido pagado por un hombre que nunca sería recordado, cuyo nombre nunca aparecería en ningún monumento, cuya tumba estaría marcada con una mentira. En Helsinki, un avión del Mossad los esperaba. Volaron directo a Tel Aviv. 12 horas después, Eitan caminaba por las calles de su ciudad, respirando aire que no olía a miedo, viendo rostros que no ocultaban secretos. Pero no se sentía en casa. Se sentía como un fantasma visitando un lugar que ya no le pertenecía. El debriefing duró 3 días.
Avi y un equipo de analistas revisaron cada detalle de la operación. Noah entregó su copia de la lista. Los nombres fueron verificados, las identidades confirmadas. Y entonces comenzó el trabajo más difícil: advertir a los agentes que estaban comprometidos sin revelar cómo lo sabían. 12 agentes israelíes fueron extraídos en operaciones silenciosas. 23 de la CIA recibieron órdenes de abortar misiones y regresar. Los británicos, franceses y alemanes hicieron lo mismo. En total, 131 de los 147 nombres lograron salir a tiempo. 16 no lo lograron. Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron arrestados públicamente y juzgados por espionaje. 3 fueron ejecutados. El resto terminó en gulags, donde la vida no era vida, solo una lenta desaparición. Eitan leyó los informes en silencio. Cada nombre era un recordatorio de que el espionaje nunca era una victoria completa. Solo era elegir cuántos morían y cuántos sobrevivían. 3 meses después de la operación, Eitan estaba sentado en su apartamento de Tel Aviv cuando tocaron a la puerta. Era Avi. ¿Tienes un minuto? Eitan lo dejó entrar. Avi se sentó sin pedir permiso. «Quiero que sepas algo», dijo. «Volkov nos dejó una carta. Nos pidió que no la abriéramos hasta que la operación terminara. La abrimos ayer». Le pasó un sobre sellado. Eitan lo abrió con manos que ya sabían temblar. Dentro, una sola página escrita en ruso. «A quien lea esto, no soy un héroe. Soy un hombre que cometió errores durante 30 años y buscó una forma de corregir al menos uno. Si están leyendo esta carta, significa que los nombres sobrevivieron. Eso es suficiente. No necesito que me recuerden. Solo necesito saber que alguien más vivirá porque yo morí. Esa es la única redención que un hombre como yo puede esperar. I.B». Eitan dejó la carta sobre la mesa. Sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. «Nada», dijo Avi. «Volkov no quería monumentos, quería silencio. Se lo debemos». Avi se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más. El KGB todavía no sabe cómo salió la lista. Piensan que fue un robo interno. Están cazando fantasmas. Y mientras lo hagan, nuestros agentes siguen a salvo. Así que, oficialmente, esta operación nunca ocurrió. Klaus Brenner nunca existió. Y Yuri Volkov fue solo otro traidor soviético que se suicidó por remordimiento. ¿Entendido?». «Entendido». Avi salió. Eitan se quedó solo con la carta de un hombre muerto y la certeza de que en algún lugar de Moscú, en una tumba sin nombre, yacía el único héroe verdadero de toda esa historia. Años después, cuando Eitan ya había dejado el trabajo de campo y enseñaba tácticas de inteligencia a nuevos reclutas, uno de ellos le preguntó: «¿Cuál fue la operación más difícil en la que estuviste?». Eitan pensó en Moscú, en la nieve, en Volkov fumando junto a la ventana, en Noah sacándolo de la ciudad, en los 16 nombres que no sobrevivieron, en los 131 que sí. «La que nadie recuerda», respondió. Y no dijo nada más, porque algunas historias no se cuentan para ser celebradas, se cuentan para ser guardadas. Y Eitan Rosenfeld, agente del Mossad, guardián de secretos que pesaban más que medallas, sabía que la verdadera lealtad no era gritar victorias, era cargar silencio. Y él cargaría ese silencio hasta el final. Operación Lista Negra, el robo imposible. El teléfono sonó 3 veces en la oscuridad de la casa segura de Moscú. Eran las 3:47 de la madrugada, y Eitan Rosenfeld ya estaba despierto mirando las sombras que la farola de la calle Arbat proyectaba sobre. Años después, cuando Eitan ya había dejado el trabajo de campo y enseñaba tácticas de inteligencia a nuevos reclutas, uno de ellos le preguntó: «¿Cuál fue la operación más difícil en la que estuviste?». Eitan pensó en Moscú, en la nieve, en Volkov fumando junto a la ventana, en Noah sacándolo de la ciudad, en los 16 nombres que no sobrevivieron,
En los 131 que sí. La que nadie recuerda, respondió, y no dijo nada más. Porque algunas historias no se cuentan para ser celebradas, se cuentan para ser guardadas. Y Eitan Rosenfeld, agente del Mossad, guardián de secretos que pesaban más que medallas, sabía que la verdadera lealtad no era gritar victorias, era cargar silencio. Y él cargaría ese silencio hasta el final. Operación Lista Negra, el robo imposible. El teléfono sonó 3 veces en la oscuridad de la casa segura de Moscú. Eran las 3:47 de la madrugada y Eitan Rosenfeld ya estaba despierto, mirando las sombras que la farola de la calle Arbat proyectaba sobre el techo agrietado. No contestó hasta el cuarto timbre. Esa era la señal. Al otro lado, una voz femenina habló en ruso con acento de San Petersburgo. El fontanero vendrá el martes. Colgó sin esperar respuesta. Eitan permaneció inmóvil 5 minutos completos, contando cada latido de su corazón, sintiendo el peso del bereta bajo la almohada y el sabor metálico en la boca. En algún lugar de esa ciudad helada, dentro de un edificio custodiado por el KGB, había una lista. Nombres, agentes, fantasmas de Occidente operando en territorio soviético. Y esa lista tenía un precio. Todo. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. Eitan se levantó sin encender las luces. Conocía cada centímetro de ese apartamento soviético de 2 habitaciones, donde crujía el piso, donde la ventana no cerraba del todo, donde había escondido el pasaporte falso y los $50,000 en billetes marcados que nunca debía usar. Había llegado a Moscú 6 meses atrás como un comerciante de textiles austriaco llamado Klaus Brenner. Su ruso era perfecto, su alemán impecable, y su misión imposible: infiltrarse en la red de inteligencia soviética el tiempo suficiente para localizar la lista negra, el archivo más secreto del KGB, el que contenía los nombres reales de todos los agentes occidentales comprometidos en suelo soviético. Nadie en Tel Aviv esperaba que sobreviviera más de 3 meses. Ya llevaba 6. Se vistió en silencio. Pantalones de lana oscura, camisa gris, un abrigo pesado que olía a tabaco húmedo y miedo contenido. Afuera, la nieve caía en silencio absoluto sobre Moscú, cubriendo las huellas, enterrando los secretos, convirtiendo la ciudad en un cementerio blanco donde los espías morían sin dejar rastro. Eitan se miró al espejo. 42 años, cabello canoso, ojos que habían visto demasiado. Se preguntó si Leora, su esposa en Tel Aviv, aún lo reconocería. Se preguntó si él mismo se reconocía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no había código, solo una orden en hebreo, clara y fría. Operación confirmada. Tienes 48 horas. La línea murió. Eitan cerró los ojos y respiró hondo. 48 horas para robar lo imposible. 48 horas para traicionar la confianza de un hombre que le había salvado la vida. 48 horas para confirmar que el espionaje no era una guerra de héroes, sino de fantasmas que traicionan fantasmas en habitaciones vacías. La historia había comenzado 8 meses atrás en Tel Aviv, en una sala sin ventanas del cuartel general del Mossad. El director de operaciones especiales, un hombre llamado Avi Shamir, con fama de enviar agentes a misiones suicidas y dormir como un bebé, había convocado a Eitan sin explicación previa. «Siéntate», dijo Avi sin levantar la vista de un expediente sellado con cinta roja. Eitan se sentó. Conocía ese tono. Significaba que alguien iba a morir, y probablemente sería él. «Tenemos un problema»,
continuó Avi, deslizando una fotografía a través de la mesa. Esto es Yuri Volkov, mayor del KGB, segunda dirección, contrainteligencia. Hace 6 meses desertó mentalmente. Todavía no lo sabe, pero ya es nuestro. La fotografía mostraba a un hombre de unos 50 años, rostro cuadrado, ojos grises que miraban hacia ninguna parte. Eitan estudió la imagen en silencio. ¿Qué quiere? Nada. Ese es el problema. No quiere dinero, no quiere asilo, no quiere venganza. Solo quiere que alguien sepa que él supo, que vio la mierda y no miró hacia otro lado. ¿Y qué vio? Avi dejó caer otro documento sobre la mesa. Páginas fotocopiadas, manchadas, escritas en cirílico con tinta descolorida. La lista negra. El archivo secreto del KGB con los nombres reales de todos nuestros agentes, de la CIA, del Mi-6, operando en la Unión Soviética. Volkov tiene acceso. Quiere dárnosla, pero no puede sacarla. Está demasiado vigilado. Necesitamos a alguien que entre. Eitan levantó la vista. ¿Entrar dónde? Moscú. Su casa segura. Volkov te dará acceso. Tú copias el archivo, sales, sobrevives. Simple. Simple, repitió Eitan sin emoción. En Moscú, contra el KGB. Exacto. ¿Y si me atrapan? No te atraparán. ¿Y si me atrapan? Avi lo miró por primera vez. Entonces nunca exististe. Klaus Brenner muere en Moscú. Eitan Rosenfeld nunca salió de Tel Aviv. Tu esposa recibe una pensión. Tu hijo recibe una medalla póstuma que nunca podrá mostrar. Y nosotros seguimos buscando la lista. Silencio. ¿Cuándo salgo?, preguntó Eitan. El viaje a Moscú había sido un ejercicio de paranoia meticulosa. Vuelo a Viena. 3 días en un hotel de segunda categoría. Después, tren a Budapest. 2 semanas en un apartamento húngaro, memorizando cada línea de la leyenda de Klaus Brenner, nacido en Salzburgo, 1941. Padre muerto en el Frente Oriental. Madre lavandera. Estudios interrumpidos. Comerciante de telas desde 1965. Sin hijos, sin política, sin pasado que valiera la pena investigar. Eitan se convirtió en Klaus como un actor se convierte en su personaje, no imitándolo, sino siendo él. Caminaba distinto, hablaba distinto, soñaba en alemán. Y cuando finalmente cruzó la frontera soviética con un visado de negocios legítimo, ya no recordaba quién había sido antes. El primer contacto con Volkov ocurrió en un mercado de antigüedades cerca de la Plaza Roja. Eitan fingía examinar un reloj de bolsillo oxidado cuando una voz a su lado comentó en alemán: «Ese reloj no funciona desde 1953». Eitan no levantó la vista. Como la mayoría de las cosas aquí. Volkov sonrió apenas. Era más bajo de lo que parecía en las fotos, con las manos de un oficinista y los ojos de un hombre que había enterrado demasiados secretos. «Ven conmigo», dijo en ruso, «tenemos poco tiempo». Caminaron en silencio hasta un café soviético donde el té sabía a metal y la conversación era imposible. Volkov ordenó 2 tazas, dejó caer 3 terrones de azúcar en la suya y habló sin mirar a Eitan. «Sé quién eres, sé por qué estás aquí, y sé que probablemente no sobrevivas. Pero necesito que entiendas algo. No hago esto por tu país. Lo hago porque hay nombres en esa lista que no merecen morir por un sistema que ya está podrido desde adentro. ¿Comprendes?». «Comprendo». «No», dijo Volkov, «no comprendes, pero lo harás». Durante los siguientes 6 meses, Eitan construyó su vida en Moscú con la precisión de un relojero. Alquiló el apartamento en la calle Arbat, estableció contactos con comerciantes locales. Asistió a eventos culturales aburridos donde hombres del partido hablaban de estadísticas agrícolas y victoria proletaria. Fue invisible, aburrido, olvidable. Y cada 2 semanas se encontraba con Volkov. Los encuentros eran breves, siempre en lugares públicos, siempre con una razón plausible, una librería, un parque, una cola para comprar pan.
Volkov le enseñaba los ritmos de la ciudad, las horas en que la vigilancia era más débil, los rostros que debía evitar. Le enseñó a leer el silencio, cuándo significaba seguridad, cuándo significaba muerte. El KGB no busca espías brillantes, le dijo una tarde mientras alimentaban palomas en el Parque Gorky. Busca patrones, hábitos, errores. Si mantienes tu rutina exacta, si no cambias nada, te volverás invisible. Pero el día que necesites moverte, cualquier cambio te delatará. ¿Y cómo salgo de eso? No sales, solo eliges qué error cometer. Eitan supo entonces que Volkov no estaba ayudándolo, estaba preparándolo para morir con dignidad. La operación se activó sin aviso, el teléfono en la madrugada, la fontanera que vendría el martes, código para «Tengo la lista, ven ahora o nunca». Eitan pasó las siguientes 24 horas en estado de alerta absoluta. Memorizó las rutas de escape que nunca usaría, quemó documentos que nadie debía encontrar, escribió una carta a Liora que nunca enviaría. Y cuando llegó la noche del martes, salió a la calle con las manos vacías y el corazón envuelto en hielo. Volkov vivía en un edificio gris de apartamentos comunales en el distrito de Samoskvoreche, al sur del río Moscova. Eitan llegó a las 22:15, exactamente como se le había indicado. La entrada estaba oscura, el ascensor no funcionaba. Subió 6 pisos por escaleras que olían a col hervida y desesperación soviética. Volkov abrió antes de que tocara. «Entra rápido». El apartamento era más pequeño de lo que Eitan esperaba. Una habitación, una cocina, un baño compartido en el pasillo. Volkov vivía como un monje, sin fotos, sin recuerdos, sin nada que revelara quién había sido antes de convertirse en fantasma. «¿Dónde está?», preguntó Eitan. Volkov señaló una caja de metal bajo la cama. «Ahí, 147 nombres, agentes activos. 12 son tuyos, 23 de la CIA. El resto, británicos, franceses, alemanes. Si el KGB descubre que falta, empezarán a cazarlos en menos de 48 horas». Eitan abrió la caja. Dentro, un cuaderno de pasta dura, páginas manuscritas en tinta negra. Nombres, alias, lugares de operación, fechas de activación. Todo lo necesario para desmantelar una red completa. «¿Cómo lo conseguiste?». «No preguntes eso. Necesito saber si esto es real». Volkov lo miró con una mezcla de cansancio y desprecio. «Es real, y me costó la vida de 2 hombres buenos que confiaron en mí. ¿Eso te basta?». Eitan no respondió. Sacó una cámara Minox del forro de su abrigo y comenzó a fotografiar cada página. El clic del obturador sonaba obscenamente fuerte en el silencio del apartamento. Volkov fumaba junto a la ventana, mirando la calle, contando los segundos. «¿Por qué haces esto?», preguntó Eitan sin dejar de fotografiar. «Porque soy un cobarde», respondió Volkov. «Y los cobardes siempre buscan una forma de sentirse héroes sin arriesgar nada». «Estás arriesgando todo». «No, estoy regalando un secreto que de todas formas me mataría. Hay una diferencia». Eitan terminó de fotografiar la última página, cerró el cuaderno, miró a Volkov. «Ven conmigo, podemos sacarte». «No». «¿Te matarán?» «Sí». «Entonces, ¿por qué?». Volkov aplastó el cigarrillo en el alféizar de la ventana y se volvió hacia Eitan con ojos que ya habían muerto. «Porque si huyo, confirmo que los traicioné. Si me quedo, hay una posibilidad de que piensen que alguien más robó esto. Una posibilidad de que los nombres en esa lista tengan tiempo de escapar antes de que el KGB reaccione. Esa posibilidad vale más que mi vida». Eitan guardó la cámara, extendió la mano. Volkov la estrechó. «No reces por mí», dijo el ruso. «Solo asegúrate de que esto valga algo». Eitan salió del apartamento sin mirar atrás. Bajó las escaleras, salió a la calle donde la nieve seguía cayendo, indiferente a los hombres que morían en secreto.
Y supo, con certeza absoluta, que Yuri Volkov no vería el amanecer. La extracción debía ocurrir en 72 horas. Eitan tenía que mantener su rutina, no levantar sospechas, esperar la señal. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en las miradas de los desconocidos en el metro, en el silencio que se extendía demasiado cuando entraba a una tienda. Lo estaban observando. No era paranoia, era instinto. El mismo instinto que le había salvado la vida en Beirut, en El Cairo, en Damasco. Alguien había notado algo. Un patrón, un error, un cambio microscópico en la rutina de Klaus Brenner que había activado una alarma en algún sótano del KGB. El tercer día después de fotografiar la lista, Eitan salió a comprar pan y notó al mismo hombre en 3 lugares distintos. En la panadería, en la estación de metro, en la esquina de su edificio. Pelo corto, abrigo negro, manos en los bolsillos. No miraba directamente, pero Eitan sabía. Un seguidor amateur, o peor, un señuelo. Esa noche, el teléfono sonó a las 23 horas. Klaus Brenner, dijo una voz en ruso. Sí. Necesitamos que venga mañana a las 10 a la oficina de control de visados. Rutina, renovación de papeles. Por supuesto. Colgaron. Eitan se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono muerto contra su oído. Rutina. Esa palabra en Moscú significaba una sola cosa, sospecha. Lo iban a interrogar, y si lo interrogaban, encontrarían las inconsistencias. Y si encontraban las inconsistencias, encontrarían la cámara. Y si encontraban la cámara, encontrarían los nombres. Tenía 12 horas para desaparecer. El protocolo de emergencia era claro. Si la operación se comprometía, Eitan debía dirigirse a un punto de extracción secundario en las afueras de Moscú, un almacén abandonado cerca de la estación de Belorusky. Allí, un equipo de extracción lo recogería y lo sacarían del país en un camión de carga diplomática finlandesa. Simple, directo, suicida. Pero Eitan no podía irse todavía. La cámara con el rollo fotográfico de la lista negra estaba escondida en un compartimento falso dentro de la pared de su apartamento. Regresarla significaba regresar, y regresar significaba caminar directo hacia la trampa que el KGB probablemente ya había tendido. Tomó una decisión. A las 02 de la madrugada salió del apartamento con las manos vacías, caminó 3 calles en dirección opuesta y entró en una cabina telefónica pública. Marcó un número que solo debía usar si todo se había ido al infierno. 3 tonos. Clic. «¿Código?», preguntó una voz femenina en hebreo. «Cuervo negro». «Confirma». «Operación comprometida. Necesito extracción inmediata. Pero primero, necesito recuperar el paquete». Silencio en la línea. Luego. «Negativo. El paquete se considera perdido. Procede a extracción». «El paquete es la misión. Sin él, todo esto no vale nada». «Eitan». La voz cambió. Ahora era Avi, el director de operaciones, hablando directamente. «Si regresas a ese apartamento, estás muerto. Lo sabes. Sal ahora. Podemos intentar otra operación en 6 meses. En 6 meses, los 147 nombres estarán muertos. Y si te atrapan, también. Voy a buscar la cámara. Eitan, te estoy dando una orden directa. Aborta. Extrae. Ahora». «Lo siento, Avi, pero Volkov murió por esto. No voy a dejar que sea en vano». Colgó. Regresar al apartamento fue la cosa más estúpida y valiente que Eitan había hecho en 20 años de servicio. Tomó una ruta indirecta, verificando cada sombra, cada ventana, cada automóvil estacionado. La calle Arbat estaba desierta a las 3, cubierta de nieve fresca que amortiguaba cada sonido. Eitan entró por la puerta trasera del edificio, subió las escaleras en silencio, llegó a su puerta. Estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Sacó el bereta del cinturón, quitó el seguro, empujó la puerta con el pie. Dentro, todo estaba destrozado. Los muebles volcados, los colchones rajados, los libros esparcidos por el suelo. Habían buscado, y habían buscado bien. Pero Eitan conocía el apartamento mejor que ellos.
Sabía dónde no habían buscado. Se arrodilló junto a la pared del fondo, donde el papel tapiz estaba despegado en una esquina. Deslizó los dedos detrás, encontró el compartimento, sacó la cámara Minox con el rollo intacto. «Felicidades», dijo una voz detrás de él en ruso. «Lo encontraste antes que nosotros». Eitan se congeló. Levantó las manos lentamente, todavía sosteniendo la cámara. Se volvió. En la puerta había dos hombres, uno joven con uniforme del KGB, otro mayor, de civil, con un abrigo de lana y ojos que habían visto demasiadas ejecuciones. «Klaus Brenner», dijo el hombre mayor. «O debería decir, Eitan Rosenfeld, agente del Mossad, enviado a robar secretos de Estado. ¿Es correcto?» Eitan no respondió. El hombre sonrió. «No importa. La respuesta está en esa cámara. ¿Por qué no me la das y ahorramos tiempo? ¿Y si no? Entonces mi colega te dispara en la rodilla y yo la tomo de todas formas. Pero entiendo que los israelíes prefieren las cosas difíciles». Eitan calculó las probabilidades. Dos hombres, uno armado visible, probablemente más afuera. Distancia a la puerta, 4 metros. Distancia a la ventana, 2 metros. 6 pisos de altura. Probabilidad de supervivencia, 0. Hizo lo único que podía hacer. Lanzó la cámara por la ventana. El estallido de cristales cortó el silencio. El hombre joven se lanzó hacia adelante, pero Eitan ya estaba en movimiento, golpeándolo en la garganta, arrebatándole el arma, disparando una vez al hombre mayor que sacaba su pistola. El disparo resonó como un trueno. El hombre cayó. Eitan corrió hacia la puerta, pero una ráfaga de balas desde el pasillo lo obligó a retroceder. Estaba atrapado. Miró por la ventana rota. Abajo, en la nieve, la cámara yacía hecha pedazos. El rollo había desaparecido. Eitan no tuvo tiempo de procesar la pérdida. Los gritos en ruso llenaban el edificio. Pasos en las escaleras, órdenes, sirenas en la distancia. Salió de la habitación por la única ruta posible, el techo. Subió por la ventana hacia la cornisa helada, con el viento cortándole la cara y la nieve cegándolo. Se arrastró hasta la escalera de incendios, bajó 2 pisos, saltó a un balcón, rompió una ventana, entró a un apartamento vacío, salió por la puerta principal, bajó las escaleras mientras los gritos se acercaban desde arriba. Llegó a la calle justo cuando los primeros automóviles del KGB doblaban la esquina. Corrió. No hacia el punto de extracción, no hacia la seguridad, corrió de regreso al edificio de Volkov. Porque si la cámara se había perdido, solo había una forma de recuperar la lista negra, fotografiar el original de nuevo. Era una locura, pero ya no había otra opción. Llegó al apartamento de Volkov a las 4:30 de la madrugada, jadeando, sangrando de un corte en la frente, con el bereta en la mano y la certeza de que no saldría vivo de Moscú. Subió los 6 pisos esperando encontrar soldados, encontrar una trampa, encontrar la muerte. Encontró silencio. La puerta del apartamento estaba cerrada. Eitan la abrió con la ganzúa que siempre llevaba. Entró. El apartamento estaba vacío, intacto, como si Volkov hubiera salido a comprar cigarrillos y fuera a regresar en cualquier momento. Pero Eitan sabía que no regresaría. Se arrodilló junto a la cama, sacó la caja de metal. Estaba vacía. La lista había desaparecido. Eitan cerró los ojos y dejó escapar un sonido que no era risa ni llanto, sino algo intermedio. Habían perdido. Volkov había muerto por nada. Los 147 agentes seguirían expuestos. Y él estaba atrapado en Moscú, sin misión, sin extracción, sin propósito. «Levántate», dijo una voz detrás de él. Eitan giró con el arma levantada. En la puerta estaba una mujer de unos 30 años, cabello oscuro recogido, ojos que brillaban con algo entre furia y alivio. Llevaba un abrigo pesado y una bolsa de lona en la mano. «¿Quién eres?», preguntó Eitan en ruso. «Noah Kessler, Mossad, equipo de extracción.
Y estás retrasándome el horario. ¿Cómo? Volkov nos dio 2 copias de la lista. Una te la dio a ti. La otra me la dio a mí hace 3 días, por si acaso. Ahora levántate y muévete. Tenemos 12 minutos antes de que este distrito se llene de soldados. Eitan se puso en pie, aturdido. ¿Volkov sabía que esto podía salir mal? Volkov sabía que todo iba a salir mal. Por eso fue más inteligente que todos nosotros. Ahora cállate y sígueme. La extracción fue un caos orquestado. Noah lo guió por callejones que olían a basura congelada, a través de sótanos conectados entre edificios comunales por túneles de servicio que los soviéticos habían olvidado. Salieron a la superficie cerca del río Móskova, donde un bote de pesca los esperaba con el motor encendido. «Dentro», ordenó Noah. El bote se alejó de la orilla justo cuando las luces de los vehículos del KGB iluminaban el muelle. Navegaron río abajo en la oscuridad, sin luces, solo el sonido del agua contra el casco y la respiración entrecortada de 2 espías que acababan de robarle al diablo. ¿Quién era Volkov realmente?, preguntó Eitan después de un largo silencio. Noah no lo miró. Era un hombre que entendió demasiado tarde que había servido al lado equivocado, y decidió que su última acción sería justa, aunque lo matara. ¿Está muerto? Lo encontraron esta mañana en su apartamento. Suicidio oficial. Pistola en la mano, nota de confesión. Todo muy conveniente. ¿Y crees eso? No, pero tampoco importa. Volkov eligió cómo morir. Nos dio los nombres, cumplió. Eitan asintió en silencio. El bote los llevó hasta una zona industrial en las afueras de Moscú, donde un camión diplomático finlandés los esperaba. Subieron a la caja de carga, entre cajas de vodka y manteles bordados. El camión arrancó. La frontera estaba a 8 horas. Noah sacó un termo de café y se lo pasó a Eitan. «Bebe, te ves terrible». Eitan bebió. El café estaba amargo y perfecto. «¿Cuánto tiempo estuviste en Moscú?», preguntó. «2 años, trabajando como traductora en la embajada canadiense. Volkov me contactó hace 6 meses. Dijo que tenía algo importante, algo que valía la pena morir. Al principio pensé que era una trampa del KGB, pero cuando me mostró la primera página de la lista, supe que era real. Nadie inventaría algo así solo para atrapar a un agente menor. ¿Y por qué no me dijeron que había otra copia? ¿Por qué Avi no confiaba en que sobrevivieras? Ni yo tampoco, para ser honesta. La idea era que si te atrapaban, el KGB pensaría que solo había una copia. Buscarían la cámara, no buscarían a la traductora canadiense que ya tenía todo memorizado. Eitan la miró con algo parecido al respeto. «Eres buena, soy mejor que buena, soy invisible. Y esa es la única forma de sobrevivir en este trabajo». Cruzaron la frontera finlandesa al amanecer. No hubo drama, no hubo persecución. El camión pasó el control aduanero con un inspector aburrido que apenas miró los papeles. Eitan y Noah permanecieron en silencio absoluto entre las cajas, conteniendo la respiración, hasta que el camión aceleró en territorio finlandés. Solo entonces Noah sonrió. «Bienvenido al mundo libre, Eitan». Él no sonrió. No podía. Porque sabía que el costo de esa libertad había sido pagado por un hombre que nunca sería recordado, cuyo nombre nunca aparecería en ningún monumento, cuya tumba estaría marcada con una mentira. En Helsinki, un avión del Mossad los esperaba. Volaron directo a Tel Aviv. 12 horas después, Eitan caminaba por las calles de su ciudad respirando aire que no olía a miedo, viendo rostros que no ocultaban secretos. Pero no se sentía en casa. Se sentía como un fantasma visitando un lugar que ya no le pertenecía. El debriefing duró 3 días. Avi y un equipo de analistas revisaron cada detalle de la operación. Noah entregó su copia de la lista. Los nombres fueron verificados, las identidades confirmadas, y entonces comenzó el trabajo más difícil: advertir a los agentes que estaban comprometidos sin revelar cómo lo sabían. 12 agentes israelíes fueron extraídos en operaciones silenciosas. 23 de la CIA recibieron órdenes de abortar misiones y regresar. Los británicos, franceses y alemanes hicieron lo mismo.
En total, 131 de los 147 nombres lograron salir a tiempo. 16 no lo lograron. Algunos simplemente desaparecieron. Otros fueron arrestados públicamente y juzgados por espionaje. 3 fueron ejecutados. El resto terminó en gulags donde la vida no era vida, solo una lenta desaparición. Eitan leyó los informes en silencio. Cada nombre era un recordatorio de que el espionaje nunca era una victoria completa. Solo era elegir cuántos morían y cuántos sobrevivían. 3 meses después de la operación, Eitan estaba sentado en su apartamento de Tel Aviv cuando tocaron a la puerta. Era Avi. ¿Tienes un minuto? Eitan lo dejó entrar. Avi se sentó sin pedir permiso. «Quiero que sepas algo», dijo. «Volkov nos dejó una carta. Nos pidió que no la abríamos hasta que la operación terminara. La abrimos ayer». Le pasó un sobre sellado. Eitan lo abrió con manos que ya sabían temblar. Dentro, una sola página escrita en ruso. A quien lea esto: no soy un héroe. Soy un hombre que cometió errores durante 30 años y buscó una forma de corregir al menos uno. Si están leyendo esta carta, significa que los nombres sobrevivieron. Eso es suficiente. No necesito que me recuerden. Solo necesito saber que alguien más vivirá porque yo morí. Esa es la única redención que un hombre como yo puede esperar. I.B. Eitan dejó la carta sobre la mesa. Sintió algo húmedo en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. «Nada», dijo Avi. «Volkov no quería monumentos, quería silencio. Se lo debemos». Avi se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más. El KGB todavía no sabe cómo salió la lista. Piensan que fue un robo interno. Están cazando fantasmas. Y mientras lo hagan, nuestros agentes siguen a salvo. Así que, oficialmente, esta operación nunca ocurrió. Klaus Brenner nunca existió. Y Yuri Volkov fue solo otro traidor soviético que se suicidó por remordimiento. ¿Entendido?». «Entendido». Avi salió. Eitan se quedó solo con la carta de un hombre muerto y la certeza de que en algún lugar de Moscú, en una tumba sin nombre, yacía el único héroe verdadero de toda esa historia. Años después, cuando Eitan ya había dejado el trabajo de campo y enseñaba tácticas de inteligencia a nuevos reclutas, uno de ellos le preguntó: «¿Cuál fue la operación más difícil en la que estuviste?». Eitan pensó en Moscú, en la nieve, en Volkov fumando junto a la ventana, en Noah sacándolo de la ciudad, en los 16 nombres que no sobrevivieron, en los 131 que sí. «La que nadie recuerda», respondió. Y no dijo nada más, porque algunas historias no se cuentan para ser celebradas, se cuentan para ser guardadas. Y Eitan Rosenfeld, agente del Mossad, guardián de secretos que pesaban más que medallas, sabía que la verdadera lealtad no era gritar victorias, era cargar silencio. Y él cargaría ese silencio hasta el final.